clases, eh, para marcar lo más, importante de cada uno, si les parece. O si alguien tiene alguna duda puntual que tiene que sacarse de encima ahora, Hagamos puede. así, cualquier cosa, capaz que aparece ahí la duda y te preguntamos eso. Sí, obvio, pero capaz alguien venía con algo ya, una duda Yo tengo existencial. yo algo de una diapositiva que vi que como que no sé la sigla, es hablaba con el tema del infarto, ¿viste? Sí, Dice: "CTN en sangre sería, ¿qué sería CTN en sangre?". Que bueno, troponina ultrasensible. okey. Y después te decía: "Infarto de miocardio ocurre en el transcurso de un ICP", o sería ICP, no sé qué es. Es como el cateterismo. Okey, listo, Hay eso. hay varias siglas para el cateterismo, una es CCG, Ajá. otra PTCA, otra, se llama intervención coronaria percutánea, esas son las siglas, Está. pero es todo lo mismo. Intervención, okey, Deberíamos perfecto. dejar de usar siglas nosotros los médicos, porque la verdad a veces uno tiene que pensar y decir: "¿Qué habrá querido poner?". Sí, Claro. no, no, no tenemos Eh, que ponernos de acuerdo con una. no pasa nada, no pasa nada. Y CTN, entonces troponina, digamos, la que vos le pedís en sangre al paciente para ver cómo viene. Exactamente, ujú. Listo, está, eso. Después sí, Bueno. cualquier bien. Ujú. Bueno, a ver, entonces, a ver, ¿dónde están ustedes? Hola, ¿escuchás? Sí, perfecto. Una pregunta. Sí, Para la parte así que es más práctica, por ejemplo, ¿cuáles son puntuar los puntos de auscultación cardíaca, la parte de semiología? ¿Hay que saber describirlas para el examen ahora teórico o guardamos no. todo para...? Ok, No, 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 para perfecto. nada. Sí, de repente saber, por ejemplo, en las valvulopatías, por ejemplo, la insuficiencia aórtica, que tiene una semiología tan amplia, saber, el pulso de Quinque, el de Sí, Corrigan, claro. esas cosas, pero no decir, buscarlo Sí, con sí, 2 sí. dedos a 2 centímetros, no. Técnicas No, semiológicas, no, ahora no. Sí, perfecto. saber que el paciente va a tener, por ejemplo, en cardíaca, un R3. Ahora Claro, bien, porque ahí entra como descripción claro, de no. cómo encontrar la patología, Claro, ¿no? pero describir técnicas semiológicas no, no es para ahora. Sí, es Dale, para perfecto. el próximo parcial. Dale. Bien. Em, si quieren arrancamos con cardio, si estamos todos plétoros, porque lo de semiología general es bastante, son más que nada definiciones que están así todas juntitas. Compartir. Ahí estamos. ¿Todos lo ven ahí? Sí, vi. Perfecto. Bien. Eh, En cuanto a, por ejemplo, las primeras clases, motivos de consulta, ninguna, porque en realidad viene todos después. Así que, por ejemplo, enfermedades del pericardio. Tenemos que saber qué es la pericarditis, cómo se manifiesta, ¿sí? Un par de causas y obviamente el cuadro clínico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Un dolor precordial que puede ser atípico, que calma con la posición en plegario mametano hacia adelante. em, Aquí tengo un niño perdido. eh, por ejemplo, saber las causas, idiopática, viral, bacteriana. El diagnóstico, a ver, lo que hablaron con David no tiene demasiado, es por ejemplo el laboratorio con parámetros de inflamación aguda como eritrosedimentación o proteína C reactiva, serologías virales y un ecocardiograma que puede mostrar refringencia del pericardio. Incluso a veces puede tener un poquitito de líquido, ¿sí? Eso sí, pero el resto más que nada es el cuadro clínico. El, y un par de causas. Por ejemplo, de derrame pericárdico, de vuelta, volver a hacer un par de causas, cómo se manifiesta, ¿sí? Eh, Acá metemos el paciente con eh, taponamiento cardíaco, no mezclar derrame pericárdico con pericarditis con taponamiento cardíaco. Es como edema agudo de pulmón y insuficiencia cardíaca, uno es el extremo del otro. Entonces, Isa, yo te quería decime, preguntar, yo eso en taponamiento cardíaco vi la tirada de Beck, pero si yo lo sí, tuviese que definir, porque no encontré una definición propia de taponamiento cardíaco, ¿cómo lo describo? bien, es el colapso de las cavidades cardíacas por el líquido que está entre la pleura parietal y la pleura visceral. Perdón, el Mm, pericardio parietal y el pericardio visceral.
Ok, con colapso y trastornos de la diástole. ¿Sí? Eso colapso cardíaco. puntualmente es una definición razonable. Cuando vos tenés, Bueno, a veces tenés taponamiento inminente, porque en el ecocardiograma tenés colapso de la pared libre del ventrículo derecho, y el ok, paciente no está hipotenso, no tiene los ruidos hipofonéticos y no tiene el signo de Kussmaul. claro. Pero Está. quizá otra definición de taponamiento cardíaco es eh, compromiso hemodinámico apremio de la diástole por acumulación de líquido alrededor del corazón. Taponamiento cardíaco con la tríada de Beck y de ahí demandamos hipotensión, signo de Kussmaul, Claro. no es un signo por llamarlo signo, simplemente Ujú, es tiene tan trastornada la diástole el paciente que compromete el llenado cardíaco que el paciente las yugulares se ingurgitan. Y obviamente los ruidos están hipofonéticos y obviamente el paciente se pone hipotenso. ¿Sí? Entonces, taponamiento es compromiso hemodinámico secundario a la cantidad de líquido que claro. compromete la diástole y el llenado del ventrículo. ¿Está bien? Ok, Bien. Entonces, derrame pericárdico es la acumulación de líquido que puede ser pequeñas cantidades en mucho tiempo, que llega a ser, hay pacientes que han tenido 1 litro alrededor del pericardio y no pasaba nada, y gente que hizo 250 mililitros, por ejemplo, de hemopericardio, y se iban a la goma hemodinámicamente. Entonces, capaz de repente, eh, la acumulación de líquido, cuyo cuadro clínico extremo es el taponamiento cardíaco, y ahí podemos ver un par de cosas más. En el derrame pericárdico, los ruidos cardíacos están hipofonéticos porque hay líquido. No es que la tríada de Beck es taponamiento y solamente taponamiento. Es el extremo del taponamiento, con lo cual los ruidos ya están hipofonéticos. Si el derrame pericárdico que no está taponado no está hipotenso y no tiene signo de Kussmaul. El taponamiento cardíaco sí lo tiene. ¿Sí? Y en el laboratorio, en el electrocardiograma podemos mencionar que el paciente puede tener complejos disminuidos. No hace falta que se pongan a describir un electro, simplemente complejos en el electrocardiograma disminuidos y en el taponamiento cardíaco, alternancia eléctrica, que eso es bastante característico. En el electro, solamente ponerlo así, alternancia eléctrica. ¿Sí? Después de pericardio me parece que ya está. Bien, después de insuficiencia cardíaca, nuestro preferido, el quid pro quo de la cuestión. De insuficiencia cardíaca, ¿qué tenemos que saber? La clínica, ¿sí? Las causas. La más frecuente es, obviamente, cardiopatía isquémica o isquémico-necrótica, que es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Otras causas, por ejemplo, miocardiopatía valvular, hipertensiva, chagásica, congénita, poder nombrar un par de causas intracardíacas y el cuadro clínico tiene que salir lindo y completo. Signos y síntomas, que tenemos miles, ¿sí? Eh, Rales crepitantes, irritación yugular, reflujo patoyugular, asitis, que puede ser tardía y de baja cuantía, edema en miembros inferiores, R3 en ritmo de galope por arriba de 110, 115, frecuencia cardíaca, ortopnea, ¿sí? Bendopnea, disnea parasítica nocturna, disnea clase funcional 1, 2, 3 y 4, más que nada 3 y 4. Ahí tenemos bastante amplio los signos y síntomas para nombrar. Y obviamente lo que refiere el paciente como síntoma y los signos que encontramos en la acción física, que tenemos un montón. ¿Qué le pedimos a la insuficiencia cardíaca? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Y los exámenes complementarios me pueden hacer un aporte hacia la causa. Por ejemplo, el ProBNP, muchos te dicen que es diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y sé que el doctor lo mencionó, pero no le gusta mencionarlo. eh, Simplemente nos habla de aumento de la volemia y del líquido intravascular. Pero eh, el electrocardiograma nos puede aportar un poquitito, igual que el ecocardiograma, sobre la causa de la insuficiencia cardíaca. Le puede hablar de dilatación de cuatro cavidades, hipoquinesias, trastornos valvulares, miocardiopatías de otro tipo, con lo cual es más de causa que de diagnóstico. Entonces el diagnóstico es clínico, como tal, y el laboratorio, el ProBNP, nos puede aportar sobre la sobrecarga hídrica del paciente. Entonces, la cardíaca tiene que salir lindo, bonito y completito. ¿Está bien? Bueno, con respecto a síndrome coronario agudo, tenemos que saber bien el tipo de dolor precordial, Angor, así, divino, perfecto, con
pitos, señales y marcas de neón, que es un dolor retroesternal, opresivo, ¿sí? Que no se modifica con los movimientos posturales, la digitopresión o los movimientos respiratorios, ¿sí? Que se puede irradiar a cuello, a la espalda y a miembros superiores, predominantemente el lado izquierdo, y se puede acompañar de síntomas neurovegetativos como náuseas, sudoración y disnea. Ese es el dolor anginoso típico. Ayer, me acuerdo que me hizo una pregunta que era de lo más atinada, eh, existe lo que es la angina crónica estable, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio. Son todos estadios de la misma manguera rompiéndose, todos van a tener angor. Uno lo va a tener con el mismo esfuerzo. La angina inestable, cuando el esfuerzo está igual, pero el dolor persistió, todos van a tener angor. Y el infarto agudo de miocardio también tiene angor. No es que tiene más angor o menos angor, van a tener angor. ¿Sí? Después los otros pacientes, no sé, una pericardite va a tener dolor precordial, pero no anginoso. Todos van a tener angor. La angina crónica estable, la inestable y el infarto agudo de miocardio. No tiene que hacerse la clasificación exacta de cada uno de ellos, nada que se le parezca. Pero todos van a tener dolor de tipo anginoso. Uno, yendo a caminar una cuadra. Deja de caminar y el dolor se le va, menos de 5 minutos. Después, caminó esa cuadra, le empezó a doler el pecho, hizo lo de siempre. Dejó de caminar, pero lleva media hora y el dolor sigue. Entonces, la angina, el angor crónico estable que tenía ya dejó de estar tan estable, se fue a la goma. Entonces, eso sí es importante. Y el infarto agudo de miocardio es angor en contexto que se le tapó totalmente el vaso. Es lo que ayer hablábamos cuando eh, metíamos a alguien entre los dos bancos y alguien se combaba para el costado. Pueden poner que alivia con nitritos sublinguales. No quería meterme en terapéutica, pero los libros lo ponen. Sí, así que sí podemos mencionarlo, sin meternos en qué nitritos, nada que se le parezca. Bien, obviamente, ¿qué le pido al paciente? Electrocardiograma, lo hago masticar una aspirina si no tiene contraindicaciones, le pido enzimas cardíacas, un ecocardiograma si está disponible y una placa de tórax, que suele estar disponible, y repito las enzimas cardíacas a las 3 horas, porque suele ser troponina ultrasensible, que ya está disponible en todas partes, si son negativas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Después, ¿Está CPK también? ¿cómo, perdón? CPK también, ¿no? Mira, CPK ya no se pide más. En realidad, Ah, en los bueno. libros lo siguen mencionando, pero es troponina No, ultrasensible. es troponina y la repito a las 3 horas. A las Listo. 3 horas, sí, porque ya la CPK tiene más Claro, falsos positivos y aparte es de origen muscular y la MB es claro. miocardio. Vamos con la La tropo. MB, claro, por eso te preguntaba. Es Sí, troponina entonces. es Listo. troponina. Gracias. Esa tiene un Bueno, pico a las 20 horas, ¿no, Isa? Y después esa empieza a tiene un descender. pico, a ver, si yo, por ejemplo, tengo dolor precordial que lo tuve hace una semana, Sí. posiblemente la troponina me dé alta y la segunda troponina me Ujú. dé más baja porque hace curva. Claro. Entonces puede ser que pesque, depende del tiempo del dolor del paciente, que pesque la Sí. curva ascendente o la curva descendente. Ambas van a ser Ujú. delta. Delta es diferencia de más del 20% entre la primera y la segunda. Ujú. ¿Sí? Aproximadamente. Hay lugares que lo toman, depende del valor y de hecho en algunos lugares separan entre hombre y mujer por la cantidad de troponina que Ujú. tienen. A los fines prácticos, hacer un delta troponina es decir, bueno, la troponina ahora me da 10, en 3 horas me da 800. Bueno, hizo un terrible delta. Claro. Una tremenda Tremendo. curva pegó. Entonces Ok. tienen que hacer una curva de troponina o para arriba o para abajo, depende del tiempo. Si el paciente tuvo, no sé, un cateterismo hace 5 días y la troponina va a estar alta, la segunda seguramente esté más bajita. ¿Está Ok. bien? Ujú. Perfecto. Bien, con respecto a, acá lo tengo al lado, hipertensión arterial, tenemos que saber, obviamente, la hipertensión esencial, el valor normal de presión, no hace falta que escriban cómo se toma la presión porque ya lo hicimos en la clase. Lo de prehipertensión 1, 2, 3, ¿sí? Saber qué es la hipertensión secundaria, por lo menos cuándo sospecharla, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, un par de causas de hipertensión secundaria. Y después hipertensión vamos a tenerlo ampliamente en interna, así que no se preocupen, pero sí saber qué es hipertensión, cómo se clasifica, que ese es un cuadrito que está muy, muy agradablemente puesto, y la hipertensión secundaria, cuándo se sospecha y conocer un par de causas de cada uno. Por ejemplo, cuando se sospecha un paciente joven, sin factores de riesgo, que tiene hipertensión severa, sin antecedentes familiares, que no controla la tensión arterial con por lo menos 4 fármacos, ¿sí? Y por lo menos conocer un par de causas: feocromocitoma, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo primario, nefropatía vascular,
Hay varias cosas, tenemos que conocer un par nada más. 2 o 3. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? ¿No se infartaron? No, vamos bien. No, No, perfecto. no, por Porque ahora ayer bien. estamos bien, ¿no? Porque ayer tuve el repaso para el final del viernes para un par de compañeras y hubo un infarto masivo al cohete porque estaban bien, no pasa nada. Se infartan un poquito. Bien, entonces, después pasamos a hipertensión ya está, síndrome coronario agudo ya lo repasamos. Em, a ver, a ver, a ver. Esto ya está. Después de valvulopatías. Entonces, de valvulopatías, más que nada saber las mitrales y las aórticas, que son las más importantes. Entonces, tenemos que saber qué tipo de soplo pueden dar. Si quieren agregar la parte romboidal, helicoidal, en forma de curva ascendente de la vida, me parece genial. No puede faltar si es sistólico o diastólico, eso hay que ponerlo bien. Si quieren poner el resto, me parece fabuloso. Pero sí, si es sistólico o diastólico. Eh, Después del cuadro clínico de las 4 más importantes. Estenosis mitral, ¿sí? Que es taquicardizante, hemoplizante, disneizante y embolizante. Creo que esas 4 siglas son fáciles de recordar y podemos saber por las 4 características que taquicardia, embolias por la dilatación de la aurícula izquierda que puede dar fibrilación auricular y por eso da embolia. Hemoplizante puede generar un esputo salmonado, ¿sí? Y disneizante porque hay insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eh, Después de la insuficiencia mitral, puede dar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Saber que el soplo es sistólico y radiaxila, ¿sí? Eso, lo del soplo, ¿en qué tiempo aparece? Eso no nos podemos confundir. Eso tiene que saber si es sistólico o diastólico. Después hay algunas que tienen soplo sistodiastólico, como la insuficiencia aórtica, lo pueden nombrar, pero el soplo principal de la valvulopatía tiene que estar bien, ¿sí? Después de la estenosis aórtica, por ejemplo, saber que puede dar, eh, las siglas son ASI, Angor, síncope, insuficiencia cardíaca. Con esas siglas, igual que la esclerosis mitral, son fáciles de recordar, ¿sí? Em, es una valvulopatía de la aorta que cuando es severa, incluso el R2 puede desaparecer o estar atenuado, porque obviamente si el R2 te habla del cierre de las válvulas aórticas y pulmonares y la aórtica está totalmente estenosada, no se cierra nada. Entonces es una buena forma de saber por qué está disminuido el R2 en la estenosis aórtica severa. ¿Sí? Es un soplo sistólico que irradia a cuello. Romboidal, si los hace muy felices, ¿sí? Irradia a cuello. Y obviamente lo voy a encontrar más que nada en el foco aórtico. Cuando es muy marcado aparece en todas partes, pero principalmente en foco aórtico e irradia a cuello. Y el paciente va a tener angor, dolor precordial, obviamente porque si yo tengo estenosada la válvula aórtica, nadie llega a la aorta y mucho menos a las coroneras que están ahí nomás. Entonces por eso tiene angor. Síncope, por lo mismo, ¿sí? No tenemos hipoflujo en la aorta y me estaría faltando líquido allá arriba. Y insuficiencia cardíaca por todo el cuadro de sobrecarga del ventrículo izquierdo, etcétera. ¿Sí? Angor, síncope, insuficiencia cardíaca. Las siglas son ASI. Y obviamente tiene que saber cómo está el choque de punta en las 4 valvulopatías, si está desplazado o no está desplazado. No hace falta que me digan en la línea, medio clavicular, no. Técnicas no hace falta. Ahora no las necesito, pero sí saber si el choque de punta va a estar desplazado y cómo es el pulso en cada una de las valvulopatías, que eso lamentablemente hay que apelar un poquito a la memoria. El Celler, Tardus, Magnus, Parvus, eso lamentablemente tenemos que saberlo. Hay un cuadrito ahí en el Caíno Sánchez que dice de cada valvulopatía, como para poder verlo todo junto y no tener que andar buscándolo, qué tipo de pulso da cada uno de ellos para decir, tac, así me lo aprendí de memoria en ese momento. Está también en el apunte de cardio que está ahí abajo, un PowerPoint. Bien, y de la insuficiencia aórtica, ¿sí? Es un soplo diastólico, que también puede hacer, cuando está muy severa, puede hacer disminuir el R2, porque no terminan de coaptar las válvulas aórticas, pero es diastólico a diferencia de la estenosis aórtica. De hecho, también tiene un componente, pequeño componente sistólico, pero más que nada es un soplo diastólico, y la semiología es mucho más marcada. El signo del martillo de agua, el signo de Quincke, el pulso de Corrigan, el soplo en pistoletazo de agua, soplo en vaivén, la TA diferencial, el paciente puede tener 160 de sistólica y
40 de diastólica, que eso también es bastante característico de la insuficiencia aórtica severa. El cuadro clínico, obviamente, insuficiencia cardíaca. Pero así la insuficiencia aórtica es un cuadro que la verdad la semiología es eh, muy, muy amplia y muy linda. ¿Sí? Preguntas. Con esto que hemos hablado, ¿estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Nos vamos a Isa, infartar? Hija, esto de la insuficiencia aórtica, ¿me podés repetir eso que dijiste, signo de martillo de agua, no sé qué, que no lo encontré? el signo de martillo de agua Los es grupos cuando que al nombraste. paciente, sí, sí, se le pone la mano abajo del codo y se le pone Ujú. la mano sobre el antebrazo y sentís que Sí, la palma de la mano te late, signo de martillo de agua. ok. ¿Sí? Y después Después nombraste, el pulso de Quinque, ¿cómo se ¿sí? escribe ese? ¿Cómo se escribe? Quince, R, N, A, N, Quinque. Winke. Wink, Ajá, exactamente. Ahí le está bien. apretás al paciente la punta de la Sí. uña, ¿viste que te queda Ujú. como una marca roja? Bueno, Sí, en la insuficiencia aórtica ves la marca roja que late, igual que el ok. latido de la úvula, Sí. y a veces el paciente cabecea como si Ujú. fuera un Rolling Stone o algo por el estilo, Ok, así, una cabeceadita. bien. Después tenemos el pulso saltón de Corrigan, que es por la misma insuficiencia aórtica. Em, el pulso en vaivén, que creo que es el de Urosies, y el pistoletazo de agua, que es a nivel de la ingle. Hay varios nombres de esos, son dos, vaivén y Durosies o pistoletazo de agua, no me acuerdo bien, pero son dos pulsos que están justo en la ingle en estos pacientes. Y la TA diferencial, por ejemplo, 150-40 de TA. Claro, está Ese bien. es un cuadro clínico bastante rico. Cuando uno tenemos insuficiencia aórtica, vamos y pobrecito, le ocultamos todo lo que tiene. El Está cuadro bien. clínico como tal es insuficiencia cardíaca. Lo otro son hallazgos semiológicos. ¿Sí? Está bien. Ok. Perfecto. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos tranquilos? ¿No estamos tranquilos? ¿Cómo estamos? Infartados, igual que el grupo de ayer. Pucha. Esa insuficiencia mitral, habías dicho que la cardíaca o algo así. Ay, perdón, justo se me perdió. Repetime por fin, perdón. De insuficiencia mitral, habías dicho que la clínica, ¿cuál era? Insuficiencia cardíaca. Ah, ¿Sí? Más que nada la insuficiencia, todos pueden dar insuficiencia cardíaca. La ok. insuficiencia mitral tiene este soplo que irradia axila, que es sistólico. Eh, la clínica de insuficiencia cardíaca no es la más divertida de todas las valvulopatías, Ok. pero bueno, la otra, la aórtica es divina. Están ahí saltando, levantando la cabecita, eh, pero bueno, pobres. Aparte, cuando viene todos los alumnos se le van encima. Hay que pescar uno para que... Ay, perdón. Una Decime, pregunta. sí, Yo no entiendo muy bien por qué ¿cómo se llama? El edema agudo de pulmón sí. mejora cuando surge la insuficiencia cardíaca derecha. O sea, el edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca izquierda mejora cuando se da la insuficiencia cardíaca derecha. No sé si se entendió. No, perdón. Vamos de vuelta. Perdón, discúlpame. No, no, a ver, el edema agudo de pulmón, a ver, voy a tratar de ponerlo en un ejemplo. Es como el taponamiento cardíaco versus el derrame pericárdico. El edema agudo de pulmón es la claudicación aguda del ventrículo izquierdo que se da en forma aguda, brusca. Por ejemplo, que un paciente deje de orinar. Todo ese líquido agarra y me hace colapsar el ventrículo izquierdo. Si yo tengo, por ejemplo, una valvulopatía. O me infarté y el corazón me dice le está poniendo onda, se está remodelando hasta que en algún momento tac, se sobrecarga de líquido. Hubo toda una serie de mecanismos adaptativos que fueron acomodando, remodelado, un montón de cositas que hicieron que el paciente se vaya adaptando y se pone un poco congestivo. Ahora bien, cuando claudica agudamente el ventrículo izquierdo, es edema agudo de pulmón. No tiene tanto que ver con la parte derecha. Porque la parte derecha, si vos te fijas, si siempre buscamos el líquido que se acumula en la clínica aguas arriba de la insuficiencia cardíaca derecha tenemos ingurgitación yugular, congestión hepática, ascitis, edemas, derrame pleural, apredominio derecho, no va a ser una cosa para andar llorando a los gritos, pero no tanto como que de repente los capilares pulmonares se llenen de líquido por aumento de presión hidrostática, que eso cuando falla el ventrículo izquierdo agudamente. Si nosotros decimos aguas arriba del ventrículo izquierdo está el pulmón. Y la presión hidrostática de ese líquido que agudamente me hizo claudicar el ventrículo,
se acumula como rales crepitantes, ya que estamos, lo vamos a mencionar, y agudamente el pulmón se llena de líquido que se trasuda desde los que deberían ir a la vena pulmonar, caer alegremente en la aurícula izquierda, pasar felizmente al ventrículo izquierdo y pasar la circulación general. Si el ventrículo izquierdo agarra y se empaca, que no quiere hacer nada, se acumula aguas arriba, y aguas arriba está el pulmón. Entonces todos estos mecanismos adaptativos no se produjeron y claudica agudamente el pulmón. Es el taponamiento cardíaco eh, versus el derrame pericárdico. El derrame pericárdico es como una insuficiencia cardíaca. Tranquila, banca, no dice nada, se queja un poquito. El taponamiento cardíaco es cuando hace boom. Ese es el edema agudo de pulmón. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, pero en parte era porque, viste que, bueno, desarrolla disnea el paciente, pero Sí, cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca derecha, sí. por la de izquierda, digamos, Ujú. eh, ¿por qué mejora la disnea en el paciente que desarrolla la insuficiencia cardíaca derecha? O yo tenía entendido eso, no sé. Mira, en realidad no es tan productor de disnea la insuficiencia cardíaca derecha, más que nada por el derrame pleural. Cuando hay una claudicación aguda del ventrículo izquierdo, no es que el ventrículo derecho se le caga de risa y le dice jorobate, no. Obviamente hay insuficiencia cardíaca global, pero lo que te pone agudo es el líquido en los pulmones que viene directamente del lado izquierdo como falla eh, anterógrada, ¿sí? El paciente a la larga se le empieza a poner diuréticos, morfina, nitroglicerina, y eso hace que se vasodilate el lecho pulmonar y ahí mejora la clínica, no tanto a nivel del lado derecho. A la larga, el paciente con la furosemida va orinando y toda la sobrecarga de líquido se le va yendo por ahora. Pero no sé si tiene tanto que ver, capaz nos estamos confundiendo un poco con la parte derecha. La parte derecha más que nada va a tener yugulares, eh, cuando yo le doy tratamiento al paciente de edema de pulmón, baja toda la sobrecarga líquida en todo el cuerpo, no solamente el lado izquierdo. También el derecho se le van un poco los edemas, se le van las yugulares, etcétera. ¿Sí? Pero siempre el edema de pulmón hay una sobrecarga completa, tanto derecho como izquierdo, pero la izquierda es que me hace que el pulmón se llene de líquido en los alvéolos. Listo, perfecto, gracias. Perfecto, no de nada. Bueno, ¿estamos sobreviviendo? Estamos bien, estamos re Sí, estables. Isa, una pregunta, ya que hablamos de disnea antes en un momento también. La Sí, disnea, la nocturna la entendí bien. Ahora, sí. ¿cuándo se da más la disnea diurna? Bueno, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, cuando el paciente hace algún esfuerzo, por eso la clase funcional 1, 2, 3 y 4 es esfuerzos leves, perdón, esfuerzos severos, moderados, leves o prácticamente reposo, que sería la 4. Si el paciente tiene una clase funcional que va empeorando, obviamente es una disnea diurna. Si está sentado o posiblemente hasta que no se acueste, hacer una siestita o lo que sea, no va a sentir tanta ortopnea. Pero si es una disnea, clase funcional 1, 2, 3 y 4, que la 3 y la 4 es ya con esfuerzos leves. El paciente se peina o se va a bañar y se pone disneico. En la 1, por ejemplo, caminas 2 cuadras y te falta el aire. ¿Sí? Por eso se llama de esa manera. Empieza con esfuerzos leves, perdón, esfuerzos severos, hasta que al final son esfuerzos leves y prácticamente en reposo. ¿Sí? Ahora que me hiciste acordar, Mm, la ujú. parte de semiología general, ¿sí? Recordemos clasificaciones, ¿sí? Esperen que voy un poquitito para atrás. Hoy la clase es un poco larga, es muy descriptiva y obviamente los fines prácticos nos sirve mucho. Eh, Tenemos que saber definir solamente, por ejemplo, qué es la fiebre, ¿sí? La hipertensión, esto ya lo hablamos. Lo de taquicardia y bradicardia me parece que ya lo hemos hablado 700 millones de veces, con lo cual ya sabemos lo que es taquicardia, bradicardia, taquipnea, etcétera, etcétera. Sí poder definir, por ejemplo, cianosis, ictericia, disnea y clasificarla. Podemos nombrar trepopnea y decir que es, bendopnea, decir que es, ¿sí? Aunque sea redundante, pero sí clasificaciones. Eso sí tenemos que saber. Solamente clasificaciones, no semiología general y hablar de, a ver qué les puso Fernán. Aristóteles y un par de cositas más. No, eso se los agradezco, pero no. Me parece genial y me sirve a los fines prácticos, pero no, no tanto. Después, impresión general es muy difícil. Si el paciente todo lo que es tejido celular subcutáneo, linfático, eh, sí poder definir lo que es un edema,
poder nombrar una causa de edema bilateral y una causa de edema unilateral, nombrarla. De tejido celular subcutáneo sería demasiado largo y no tiene sentido, igual que piel, anexos cutáneos, y sistema linfático lo vamos a usar cuando veamos hemato, para hablar de linfoma, Hodgkin y no Hodgkin. Pero así poder definir edema, cianosis, ictericia, ¿sí? Definir, por ejemplo, no sé, qué es la fiebre, qué es la hipotermia, solamente definiciones, nada más. El resto, uñas, forma de la cabeza, forma de, no sé, el dedo gordo del pie, distribución pilosa es algo muy difícil de verbalizarlo. Me gustaría más ver pacientes con eso y pues lo puedan reconocer cuando lo vean, más que verbalizarme cómo es la distribución pilosa en un paciente, no sé, con, no sé, hipertricosis de la, no sé. Eso la verdad me resulta poco creíble. Bueno, no Acá poco creíble, dijiste poco práctico. edema Sí, bilateral. perfecto. Bien. ¿Qué les parece que puede ser una... Acabamos de nombrar una causa de edema bilateral. ¿Cuál era? Que recién la Insuficiencia hablamos Insuficiencia cardíaca. cardíaca. ampliamente. Insuficiencia cardíaca, Insuficiencia cardíaca. perfecto. Bien. Derecha, tobillo, por Claro. ejemplo. Otra causa O sea, de sería tardía, edema. ¿no? Sería Sí, tardío. sí, Vos sí, habías sí. dicho que era tardío, pero puede ser. No, la ¿No? asitis es tardía. La citis, perdón. Ah, ok, ok. Bien. Está Otra bien. causa de edemas generalizados o edemas bilaterales puede ser la insuficiencia hepática, el síndrome nefrótico. Una causa de edema unilateral podría ser una trombosis venosa profunda, como para nombrar un par de ejemplos. Una mastectomía también, ¿no? La Cuando la mamá mastectomía cuando la te puede dar, viste bueno, que edema linfático. Iba a nombrarte ah, una causa de edema unilateral. De miembros inferiores es una cosa, esto sería de miembro superior, está bien. edema linfático. ¿Sí? Una Claro, linfangitis te puede dar edema unilateral. O sí. una infección de piel y partes blandas, Claro, por yo decía cuando ejemplo. le sacan una mama, ponerle un UCA de mama, viste que Claro, ujú. le remueven ahí, digamos, Hacen entonces se hace. vaciamiento, Tumoración. claro, Claro. vaciamiento axilar completo, sacan los Eso. ganglios y el paciente tiene Ujú. edema de causa Ese me linfática. acuerdo, no sé si sigue siendo, pero es como bastante frecuente por el tema del CA de mama en las mujeres. Sí, 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 lo siguen haciendo, sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos Tumoración nombrar, también podría ser unilateral. ¿cuál, perdón? Tumoración, un tumor. Bueno, en realidad es más una causa de una masa que de una edema como tal. Puede haber compresión linfática, pero más sería una causa, hablamos de edema, que el paciente pueda tener Godet o no, con edema de todo el miembro inferior. Eh, por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen tumores en la región inguinal y eso le da todo un edema linfático y venoso por compresión. Quizá no meternos más en Claro. camisa de 11 varas, busquémonos respuestas sencillas. ¿Sí? Para unilateral tenemos trombosis venosa profunda, edema linfático, eh, un paciente con infección y piel de partes blandas que se puede matizar, y bilateral, cirrosis, el paciente con insuficiencia cardíaca y nefrótico, por ejemplo. ¿Sí? Después los pacientes desnutridos severos a veces también tienen edemas generalizados, pero ya tenemos un par de causas, algo tranqui. Bien, entonces, de semia general, definiciones, que es ictericia, y ahí tenemos que meter valores cuando se hace clínicamente evidente, que por arriba de 2 miligramos de la bilirrubina total, que es cianosis, mayor de 5 la hemoglobina desoxigenada, que es un edema, un par de causas. Si quieren, pueden nombrar una causa de cianosis, una causa de bilirrubina aumentada, causa de cianosis de la clase que di el lunes, que obviamente no es un tema que entre hoy, pero hay un cuadro de todos los pacientes que pueden dar cianosis que lo podemos nombrar solamente, que lo tiene ahí todo junto. Justo cuando hacía la clase del lunes estaba ahí. No es el tema, pero hablaba de miocardiopatías congénitas cianotizantes, por ejemplo, que es una causa de cianosis, eh, etcétera. Pero bueno, no, decime en general definiciones, más que nada. Va a ser un parcial eminentemente, más que nada, cardíaco, ¿sí? Va a ser cardio que tenemos bastantes temas, ¿sí? Pero si me general solamente definiciones. Después de cabeza y cuello vamos a hacer más que nada palpación de la tiroide más adelante, cuando veamos la parte de endocrino, que ahí sí lo metemos porque endocrino no tiene tanta semiología. ¿Sí? Por lo menos para palpar. Así que todo lo cabeza y cuello, adenopatías lo vamos a ver cuando veamos en hemato, vamos a verlo en contexto.
igual que Y palpación de tiroides. Sí, en derrame pericárdico, vos habías dicho que el signo de Kussmaul no, que iba en taponamiento en la teoría de Beck, o escuché mal. sí, el signo de Kussmaul es parte del taponamiento cardíaco, como los ruidos, como la hipotensión y los ruidos Ok. hipofonéticos. Los ruidos hipofonéticos también aparecen en el derrame pericárdico como tal. El signo de Kussmaul y la hipotensión es bien de taponamiento cardíaco. ¿Sí? Listo. De vuelta, es el edema agudo de pulmón del derrame pericárdico, es el extremo, cuando decís se pudrió todo. Entonces, el paciente tiene trastornos de la diástole severos con compromiso hemodinámico. Esa es una definición razonable de taponamiento cardíaco, secundario al líquido acumulado entre el pericardio parietal y visceral. Puedes nombrar un par de causas: derrame pericárdico, oncológicas, hemáticas, reumatológicas, nada, así en forma general. ¿Está bien? Bueno, Sí, ¿estamos bien? ¿Estamos estables? ¿No? ¿No estamos estables? Sí. Ah, Isa, Sí, ¿sabes sí, qué? Estuve leyendo el de Caíno y Sánchez, pero sí. no todo obvio, pero me fijé y no encontré ningún cuadro en el capítulo de valvulopatías. Bien, esperamos un segundito a ver, que me parece que lo tenía en el apunte de cardio. A ver, lo de los pulsos. ¿Ahí lo ven? no veo yo. No, sí, seguimos viendo digamos, la pantalla Esperamos entera un donde están segundito. todas las diapos. Espera, dejar de compartir. Lo tengo acá, justito. Compartir. Ahí estamos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Los trastornos del pulso. Listo, ahí sí se ve. Bien. Bien, gracias. No, de nada. En la insuficiencia aórtica se llama pulso de Corrigan. Es un pulso saltón, Seller, colapsante de Corrigan. Parvus en estenosis mitral, parvus y tardus estenosis aórtica, ¿sí? Biferiens, doble onda, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, más que nada insuficiencia aórtica, el biferiens. ¿Sí? Ahí tenemos los tipos de pulso. Están en todas partes, pero a veces si uno se pone a buscar uno por uno, va a perder tiempo, y acá están más juntitos. Así que es más sencillo quizá de verlo acá, obviamente como quieran. Hay un cuadro también en el Álvarez Argente que es un poco más. Aquí está, este es. ¿Lo ven ahí? Es otra forma de verlo. Le ponen la forma. Por favor, no hace falta que lo dibuje, por el amor de Dios. Sí, sí, se ve bien, gracias. Ya. Pero hay dos formas, hay pequeñas variaciones, pero Magnus y Seller, que es el pulso de Corrigan, insuficiencia aórtica, ¿sí? Parvus, estenosis mitral, ¿sí? Eh, Parvus y tardus, estenosis aórtica, Parvus y Seller, insuficiencia mitral, ¿sí? Creo que ahí ya tenemos eh, las cuatro. De insuficiencia mitral, habitualmente. Ay, espérate. Isa, en insuficiencia mitral, o sea, sé que no es importante, pero ¿decía piante o algo así? Sí, en realidad es como un chillidito que sale el pulso así. Yo sinceramente jamás vi una tan severa como para decir, ay, Dios mío. Y tuve una hace poquito que era una severa y lo busqué y no piaba. No sea ni pío, no sea ni mu. Pero de vuelta, estamos hablando de una época en la cual eh, auscultando al paciente y tomando el pulso tenías que sacar, no tenías ecocardiograma, entonces está todo extremadamente definido de esa manera. O sea, si vos sentís el pulso saltón de Corrigan, yo lo sentí una sola vez eh, y te juro que dije, listo, última vez en este mundo, que era un chico que después lamentablemente falleció porque tenía de todo. Le apoyabas el estetoscopio en la ingle eh, y te juro que saltaba, pobrecito, que era un horror. Parecía una puerta en vaivén literalmente. No quiere decir que es divertido, pero porque el paciente calcula que no habrá sido así.
Puede ser que a veces en la insuficiencia mitral puedas tener una dilatación de la aurícula, igual que la estenosis mitral, con lo cual, además de esto, tenemos que sumar que el pulso puede ser irregular, ¿sí? No olvidar esa parte de que el paciente cuando tiene fibrilación auricular, además de todo esto, por ejemplo, estenosis mitral está muy marcado, también la insuficiencia mitral puede aparecer, va a tener pulso irregular, ¿sí? Esa parte, sí, no olvidarnos de que puede aparecer como tal. ¿Qué más? Es eso nada más. ¿Pulso irregular solo en insuficiencia mitral? No, en realidad, si vos tenés la estenosis mitral que tenés, que es embolizante, taquicardizante, embolizante es por la fibrilación auricular, con lo cual la estenosis mitral genera dilatación de la aurícula izquierda y puede generar fibrilación auricular, que eso es un pulso irregular, ¿sí? Ok. Bien, ¿estamos estables? Yo lo siento bien, pero no sé si se están muriendo en sus casas o no. Yo estoy bien. Muy bien, perfecto. Bien. Bien ¿Qué es de Tengo un poco de Quisquiazo. miedo. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es IAO? IAO, insuficiencia aórtica. Ah, listo. Era eso entonces. Gracias. No, Ayer de nada. estábamos hablando de eso, no me acordaba. Me había hecho Delphi. Profe, Bien. eso Sí, de cabeceo de Muset, sí, los signos valle de Muset. hospital, todo eso, ¿tiene que saber? Sí, porque es el paciente, lo ves que está como un rolling, estaban haciendo así. Sí. Y había también eso de, a ver si encuentro, es puso de mule, no sé qué es eso. Tipo, mule. No, en realidad la insuficiencia aórtica tiene 900 millones de signos. Pueden serse todos los que le nombré recién, son los más importantes. Hay cualquier cantidad. De hecho, hay, no, no tienen que sabérselo, pero hay por lo menos 9 tipos de descripciones de soplos y características del pulso y insuficiencia aórtica. No tienen que sabérselas enteras, ¿sí? Tranqui con eso. No, acá lo encontré tengo un libro de semiología muy viejo, que es ese pulso piante de la insuficiencia mitral, eh, es una variante del parvus, ¿sí? Pero si ponemos el pulso para una estenosis mitral, también puede parecer que la estenosis mitral desaparezca el R1, que es otro detalle semiológico que podemos tener. O sea, el R1 en una insuficiencia o estenosis mitral muy marcada puede estar disminuida. De hecho, recuerden que la estenosis mitral, el R1 es rudo y brusco cuando tenemos estenosis mitral moderada a severa, ¿sí? Son variaciones del R1 de las patologías mitrales. En las aórticas, obviamente, voy a tener variaciones del R2, como corresponde. Así que bueno, pequeños. Tienen acá, tenemos unas 24 horas por delante, lean tranquilos, creo que hicimos un buen paneo de toda el temario que tenemos que ver. Avísenme si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún colapso mental inminente. Si no, mañana estamos viendo 8:30 en el auditorium. Hacemos el examen y bueno, después viene lo de Pato que no pudo hacer mucho al respecto. Carla me dijo que iba a pedirle piedad a la doctora Maurín, pero bueno, vemos, trataremos. ¿Estamos? Bueno, pequeños, nos vemos mañana, cualquier cosita me chillan. Bueno, compórtense. Nos vemos. Gracias. Chau, chis. Gracias, Isa. Luego nos Gracias, vemos. Isa. Chau. Gracias. Chao.